Sur nace hace unos 21 años, en el año 91, a iniciativa pues, de un grupo de ciudadanos de aquí de Coruña, del área de Coruña, la comarca, con el fin de ayudar a los países en vías de desarrollo y también ayudar a la gente que venía de esos países a Galicia a buscar una vida mejor. Inicialmente pues, nos enfocamos en proyectos de cooperación al desarrollo, al mismo tiempo que hacíamos clases de español para inmigrantes, atención en temas de información y asesoramiento jurídico para inmigrantes. En la primera década del año 2000 tuvimos, ante la presión migratoria, la llegada de más personas inmigrantes, tuvimos que centrarnos mucho más en proyectos sociales enfocados al colectivo inmigrante y emigrantes retornados, refugiados. Entonces tuvimos que ampliar los servicios de asesoramiento jurídico, orientación laboral, todo el programa sanitario, prevención de enfermedades transmisibles, atención psicológica, formación, trabajo social. Al final hemos tenido que configurar una oferta de servicios integrales que puedan ayudar a las personas que llegan de otros países para lograr su integración plena en nuestra sociedad. Dende 1991, a ONG Ecos do Sur traballa para propiciar a integración social e laboral dos inmigrantes e emigrantes retornados, así como de poboación española en risco de exclusión social. Con sede na Coruña, esta organización abre as súas portas a calquera persoa que precise unha axuda para regularizar a súa situación. Yo llegué a España en noviembre del 2011 y tenía una señora también de mi nacionalidad, que soy uruguaya y española, que me puso en contacto con esta ONG, de lo cual me han atendido, digo, bien de bien realmente, la experiencia hasta ahora es muy buena. Para lograr os seus obxectivos, Ecos do Sur desenvolve múltiples proxectos e presta variados servizos, operando nos ámbitos xurídico, social, sanitario, formativo ou laboral. Nos faremos un percorrido por algúns deles. Lo que hago es facilitar la captación de los usuarios para lo que va del programa sanitario, los acompañamientos y la traducción, porque a veces no se entienden. Hay gente que llegan los primeros días, no saben hablar español, entonces lo que hago es facilitar la comunicación entre ellos y la gente del servicio, como los servicios exteriores. Y si hace falta, pues les acompaño, sobre todo en el programa sanitario, para realizar las pruebas de tuberculosis o de VIH en los hospitales. Grazas ao Servizo Sociosanitario, Ecos do Sur ofrece programas de prevención e control de enfermidades transmisibles, ademais de mediar en citas médicas e axudar en tramitacións administrativas relacionadas coa sanidade. Nosotros prestamos asesoramiento jurídico a inmigrantes e emigrantes retornados, en algunos casos también a españoles, y fundamentalmente se trata pues, del tema de obtener permisos de residencia, renovaciones, solicitudes de nacionalidad, requisitos para contraer matrimonio. Atendemos bastante de laboral, problemas de despidos, contratos. Ahora con la nueva regulación de empleados del hogar tenemos un montón de demanda de pues, cómo se realiza un contrato, cómo se da de alta, requisitos. Tentando abranguer todas as necesidades do colectivo inmigrante, Ecos do Sur desprázase a lugares específicos para localizar novas urxencias. O programa Afrodita para mulleres vítimas de explotación sexual ou o programa Conversamos que se desenvolve en centros penitenciarios son algúns deles. El programa de centros penitenciarios comenzamos en el 2005 porque llegaban muchas consultas, llamaban del centro penitenciario de aquí de Coruña, de Teixeiro, y llegaban muchas consultas de los trabajadores sociales, de los educadores, de los propios técnicos de los centros penitenciarios. Y después empezaron a llegar cartas de los propios internos. A raíz de que aumentaban mucho las consultas, porque
La extranjería, digamos que es un tema muy especial, que hace falta reciclarse todo el tiempo. Se convirtió de un programa muy pequeñito que duraba 3 meses o 4 meses a un programa anual que fue recibiendo apoyos anualmente de distintas instituciones y que se amplió a todos los centros penitenciarios. Desde aquí, desde Ecos do Sur, lo que estamos detectando es que cada vez hay más personas que están sin empleo, ya no tanto personas inmigrantes, que son las que principalmente atendemos, sino que ya se dirigen aquí personas de todo tipo, personas de Coruña de toda la vida. Y bueno, lo que hemos creado es una página web de empleo, bueno, una página del Facebook, mejor dicho, donde podemos colgar todas las ofertas que vamos localizando. Son ofertas que encontramos en los periódicos, ofertas que encontramos en cualquier escaparate donde se busque personas, y lo que hacemos también es colocar muchos enlaces a otras páginas de empleo. Grazas ao Servizo de Orientación Laboral, Ecos do Sur traballa como intermediador coas empresas, ofrece orientación básica e presta axuda na procura activa de emprego. A área de formación desenvolve diversas liñas de traballo para dotar os beneficiarios das ferramentas que precisan para a súa inserción sociolaboral, así como para o fomento da súa aprendizaxe ao longo de toda a vida. Puntos de información, cursos prelaborais, clases de español ou formación ocupacional son algúns dos servizos que se prestan desde esta área. O Servizo de Proxectos Europeos é o máis recente de Ecos do Sur, co que se pretende colaborar con entidades de outros países e compartir con elas traballo, coñecementos e sinerxias. Empezó por varios motivos. En un primer momento por una demanda social. Cada vez ya no veíamos los mismos colectivos en riesgo de exclusión, sino que cada vez iba aumentando la población que entraba dentro de estos colectivos, y el trabajo con ellos nos parecía esencial. Por otro lado, el crecimiento también de la entidad. A través de nuestra red, que es nuestra forma de trabajo, íbamos conociendo entidades de otros países y nos queríamos unir también a ellos para que nosotros aprendiésemos de ellos y ellos de nosotros. Por otro lado, adaptándonos a los cambios, riesgo de exclusión, crisis. Entonces, bueno, Ecos siempre ha sido una entidad que se fue adaptando muy bien a los cambios sociales, y esto es un paso más, ¿no? Y por otro lado, por inquietud de desarrollo personal de la propia entidad. Ecos do Sur leva traballando máis de 2 décadas, adaptándose aos cambios e atendendo ás novas formas de exclusión social. Proporcionar axudas ao entorno e procurar oportunidades de desenvolvemento para as persoas máis vulnerables son os obxectivos fundamentais desta ONG. Las principales dificultades es lo que nos puede pasar a todo el mundo cuando cambiamos de ubicación, de residencia, y más cuando cambiamos incluso de país o de cultura, ¿no? Que es un poco la información inicial. Normalmente lo primero que nos demandan es información, por eso hemos tenido que especializar todos nuestros servicios en ofrecer una información veraz, profesional, eficaz, que les pueda resultar útil a las personas en todos los ámbitos. Asesoramiento en cuanto a la tarjeta sanitaria, que no tenía derecho aparentemente, asesoramiento en orientación laboral. Me mandan por mail todas las ofertas de trabajo, hice un cursillo de computación en Sagrada Familia. Bueno, y la atención es súper bien, digo. A eficacia e a eficiencia coa que traballa Ecos do Sur converteron a esta entidade nun referente no ámbito da acción social. A ONG está convencida de que coa súa acción pode contribuir á transformación social, traballando sempre cunha gran profesionalidade e compromiso cos seus usuarios. No tengo discriminación para nada, ni por la edad, ni por tener doble nacionalidad. No, al contrario. Cada vez que necesito algo o llamo por teléfono, enseguida me dan una cita, que demora 2 o 3 días, o si hago alguna pregunta telefónica me la contestan a la brevedad. Todo ok.